una nueva sección de seminarios. Se les recuerda de que hay una liga para que puedan anotar sus datos personales para llevar un registro de asistencia. De igual modo, se les exhorta nuevamente a ser puntuales los días de los seminarios por respeto a los ponentes. Y hoy vamos a tener un nuevo ciclo de seminario con la presencia del doctor Francisco Antonio Cigarroa Vázquez, el cual es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chiapas. Realizó sus estudios de maestría en ciencias del 2013 al 2016. Realizó estudios de doctorado en ciencias y ambos lo realizó en recursos genéticos y productividad, ganadería, reproductividad y ganadería, en el Colegio Postgraduados Campus Montecillo. Tiene una estancia académica en el Departamento de Mejora Genética Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria en Madrid, España. Es colaborador del programa Conservación y Estudios Genéticos de Raza de Gallinas Tradicionales Españolas en la Granja Avícola El Encín, del Instituto Nacional de Investigación, Tecnología Agraria y Alimentaria en Alcalá de Henares, Madrid, España. Asimismo, es miembro de la Red de Aves dentro de la Red Nacional para la Conservación de los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas indexadas en el JCR y CONACYT. Es miembro del comité editorial de la revista mexicana Journal Agronomy Research. Es coordinador general del Congreso Internacional de Ciencias Agrarias y Veterinarias y editor responsable de las publicaciones del mismo congreso. Actualmente es profesor colaborador de la Maestría en Ciencias de Producción Agropecuaria Tropical, y profesor investigador en el programa de licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa de la Universidad Autónoma de Chiapas. Le damos la bienvenida al doctor Francisco, le cedo la palabra. No le escuchamos, doctor. Muchas gracias por tu presentación. Pues agradezco nuevamente por haberme invitado, principalmente a la doctora Silvia Freire. Además de ser colegas, pues somos buenos amigos y yo le agradezco estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que hemos estado trabajando a lo largo de todos estos años. Pues voy a comenzar con esta presentación que propuse para el día de hoy. La idea es hablar de la conservación de los recursos genéticos para la alimentación y en este caso específico vamos a platicar acerca del análisis del perfil de ácidos grasos en una especie considerada autóctona mexicana que es el guajolote Meleagris gallopavo, ¿no? Bueno, el contenido de la presentación, pues prácticamente vamos a divagar entre recursos genéticos y soberanía alimentaria, que es el tema central y medular de esta investigación, en donde intentamos que a través del reconocimiento de estos recursos genéticos podamos contribuir a este hecho, ¿no? Vamos a platicar un poquito acerca del guajolote. Yo sé que en esta sala deben de haber varios que conocen muy bien la especie y no me dejarán mentir, pero es una especie considerada autóctona mexicana de importancia económica para las comunidades rurales. Vamos a hablar un poquito, en breve, acerca de lo que hemos trabajado en el guajolote con la idea de que siga manteniéndose el reconocimiento del guajolote y al final cerraremos con la parte principal que es el análisis del perfil de ácidos grasos, que en realidad se realiza como una especie de caracterización, puesto que no hay información acerca de esta especie como tal. Algunos de los
términos que se manejan dentro de esta área, sé que muchos ya manejan esta parte, pero sí es importante tratar de hacer el reconocimiento acerca de estos términos eh, que se dan en los recursos genéticos, en la conservación de los recursos genéticos. Bueno, el recurso genético, pues obviamente es el material genético, con un valor económico, científico, social, que realmente la mayoría de las especies contiene, sobre todo las que son conservadas en comunidades rurales, ¿no? El material genético, pues es todo aquel material de origen vegetal, animal o microbiano que contenga unidades funcionales de la herencia. Esto nos va a servir para poderlas mantener y o poder establecer algunos programas de mejora genética que permitan conservar, ya sea semen o embriones, ¿no? Que realmente son componentes del material genético, ¿no? Y un recurso zoogenético, pues es lo que representa aquel material genético con valor real, potencial de animales vivos o un material criopreservado, ¿no? Por ahí tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Alimentaria de Madrid. Ellos conservan especies autóctonas españolas y tienen un banco germoplasma bastante importante, sobre todo el banco más grande de la Unión Europea en especies avícolas, ¿no? Entonces, ellos han tratado de ir haciendo programas de mejora genética, pero además identificando características únicas que van a determinar la conservación de esta especie, ¿no? ¿Cuáles han sido las prioridades de los recursos genéticos? Pues básicamente son 5, ¿no? En donde la genética animal, pues es las poblaciones de ganado o de especies que proveen a las personas una variedad de productos y servicios, cuales pueden ser carne, leche, huevos, incluso tracción, ¿no? Algunas especies, y en una amplia gama de ambientes, ¿no? Entonces, esta diversidad de funciones, pues solo es posible gracias a una diversidad en su conformación genética. En el caso de la diversidad genética, pues la variación genética pues es el seno de todas las poblaciones de animales. Esta es prácticamente la materia prima de la evolución por selección natural y que ha dado respuestas a condiciones cambiantes, ¿no? Como es el caso del guajolote, que ha sido una especie que se ha mantenido a diferencia de otras poblaciones, ¿no? Muchos de los trabajos que se han realizado, sobre todo en esta especie, pues cumplen con ciertos aspectos de caracterización, ¿no? Se caracterizan las poblaciones, se caracteriza el propio sistema, ¿no? Se identifican fortalezas que se puedan mejorar e incluso poder superar. Al final, pues intentamos conservar, todo esto nos lleva a la conservación, precisamente para evitar la pérdida de la diversidad genética en estas poblaciones. Seguramente esta conservación podrá determinar la protección de la extinción de cualquier tipo de raza. Y al final toda esta información nos va a servir para poder hacer una selección en base a cualquier característica de importancia y que pueda incluso ser manifestado por los mismos pobladores, por qué lo manejan, por qué lo conservan aún, y poder identificar esa característica, que además que pueda ser medible para poder realizar una identificación de esos caracteres para poder hacer mejoramiento genético, ¿no? Entonces, es prácticamente las prioridades. Datos bastante duros. Realmente ahorita estamos en una época en la que es necesario concientizar el hecho, la situación en la que estamos, la situación que se encuentran las comunidades y las especies de recursos genéticos. Pues aquí podemos observar estos datos proporcionados de la FAO a nivel mundial, donde se han informado la existencia de alrededor de 7.151 razas que están prácticamente reportadas por el DART-IS de la FAO, de las cuales aquí podemos observar en esta gráfica,
en donde alrededor de el 44% de las especies o razas que están declaradas pertenecen a los ovinos y a los bovinos. Entonces el resto es, son otras especies de mamíferos, ¿no? Entonces ahí pues hay una fuerte presión de que seguramente las comunidades rurales conservan más este tipo de especies, ¿no? Y en el caso de las especies avícolas en el mundo, pues básicamente el 64% lo lideran las especies avícolas de pollos, ¿no? Entonces, el resto de esa cantidad de alrededor de 2.222 especies de aves, pues son prácticamente olvidadas. ¿Por qué? Pues seguramente porque obviamente compiten contra el pollo, contra un sistema de producción seguramente mucho más intensivo y que provee de mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces, existen una serie de amenazas para los recursos genéticos, evidentemente el cruzamiento indiscriminado por la introducción de razas exóticas. En el caso de guajolotes han existido una introducción bastante importante de pavo, doble pechuga. Obtenidos por las instituciones. Existe la información, cada institución tiene la información. Hola. Pero necesitamos buscar cómo podemos integrar toda esta información para que realmente el productor tenga acceso a esta información. Sí, me parece que Juan Carlos tiene abierto su micrófono, por favor de apagar. Okay. Gracias, adelante Francisco. Bueno, entonces esta erosión genética pues básicamente contempla 8 aspectos importantes de amenazas que tienen estos recursos genéticos, ¿no? Políticas, falta de rentabilidad, en algunos casos la pérdida del entorno de la producción, enfermedades, escaso control de endogamia. Esa ha sido una pregunta muy recurrente de las personas que desconocen la producción del guajolote, si realmente se tienen datos o indicadores de endogamia. La verdad es que no. O sea, el sistema de producción avícola en México es diferenciado a otros debido a que los cruzamientos pues son aleatorios, ¿no? O sea, no son dirigidos básicamente. Entonces, después de esta información, realmente la conservación y el uso sostenible de estos recursos genéticos pues forman un aspecto central para la seguridad alimentaria y la nutrición. Más o menos construí este indicador que interpreta que conservar y utilizar un amplio abanico de diversidad pues va a significar garantizar opciones que pueda ayudarnos a responder a los retos del futuro, ¿no? Como cuáles, pues estamos futuros a ser 9.000 millones de personas en el mundo, y para eso se va a necesitar un aumento entre el 50 y el 70% de la productividad, en donde la participación de los productores va a ser muy importante, sobre todo en las comunidades rurales, para poder establecer algunos entornos alimentarios en la conservación y la utilidad de los recursos sostenibles, ¿no? Voy a irme un poquito más rápido. En realidad el guajolote pues es una especie autóctona mexicana. Realmente Puebla ha sido uno de los lugares centrales que se dice que es de ahí. Las parvadas son pequeñas, es la segunda ave de corral más importante para la obtención de carne, dado su tamaño, sobre todo en machos. Y bueno, ¿qué estudios hemos realizado de esta especie? ¿Y en qué hemos contribuido para su caracterización y para identificar características únicas? Pues principalmente por allá del 2013 comenzamos con la caracterización del sistema de producción. Este tema ha sido bastante utilizado dentro de esta especie.
y se ha caracterizado muchas zonas, ¿no? Bastantes zonas en donde se han identificado pues, unidades de producción en pequeña escala, con parvadas pequeñas, que realmente las mujeres han sido pieza importante para mantener las especies avícolas, no solamente guajolotes, que ha sido una producción avícola pues prácticamente enfocada a un mercado local donde se consume dentro de los propios comunidades y bueno, que a mayor frecuencia se han encontrado o hemos encontrado una gran cantidad de fenotipos negros, ¿no? de color negro, ¿no? Se hizo una caracterización morfométrica identificando el dimorfismo sexual, donde favorecen a los machos respecto a las hembras y que los machos han sido considerados el material de venta para consumo y las hembras pues prácticamente han sido pues utilizadas como incubadoras, incluso no solo para los propios huevos de guajolotes, sino también utilizados para la incubación de otros tipos de huevos, ¿no? Son muy buenas incubadoras, y es una incubadora natural a bajo costo que las comunidades rurales lo han utilizado. Entonces, dadas esas circunstancias, pues comenzamos a realizar pues investigaciones acerca de la diversidad genética para ver algunas frecuencias génicas que pudieran estar mostrando alguna erosión de parte de estas introducciones de razas exóticas. Y bueno, esto se realizó en el estado de Chiapas y bueno, llegamos a varias conclusiones que las zonas de los altos es donde han sido más conservados estos animales, a diferencia de las zonas del centro en donde hay más conectividad y seguramente hay más afluencia de animales considerados exóticos, ¿no? Trabajamos en la parte de bienestar animal. Hoy se dice por parte de los consumidores que este tipo de producción pues es benéfico y realmente tratamos de darle una característica a ese tipo de sistemas. Si realmente esta especie pues mantenida en este tipo de sistema realmente puedan cumplir con un bienestar animal. Se realizaron varias pruebas, indicadores físicos, y además trabajamos con algunas cuestiones de calidad de huevo, sobre todo porque el huevo no es utilizado para consumo, simplemente es utilizado para incubarlo, ¿no? Entonces, pues han sido varias cosas que hemos trabajado en esta parte, pero ahora estamos en algo pues mucho más importante, sobre todo ver la contribución de esta especie a las comunidades rurales, ¿no? ¿Qué tanto contribuye en la soberanía alimentaria? Entonces, la región sureste, básicamente la región sureste, pues es uno de los estados en donde se ha conservado esta especie debido a que pues existe una gran diversidad de cultura, de cunas de etnias indígenas, ¿no? que realmente son comunidades pues, que están consideradas en situación de vulnerabilidad y que pues se les debe de considerar principalmente el derecho a la alimentación. Este ha sido un problema mundial y por lo tanto pues existe una obligatoriedad de proveer de este derecho, ¿no? Entonces no solo en las comunidades indígenas, ¿no? Sino también en algunas poblaciones rurales con mayor índice de pobreza. Chiapas es uno de los estados que tiene poblaciones rurales con índices de pobreza muy altos, incluso índices de pobreza extrema, ¿no? Pues estos en realidad, dentro de su modo de vida, pues tienen un sistema de alimentación tradicional, vaya, ¿no? Que pues básicamente deriva de actividades de subsistencia, agricultura, producción de traspatio, y como lo dije hace ratito, se abastece de productos locales, básicamente, ¿no? Entonces, pues la soberanía alimentaria es el derecho a la alimentación, es el acceso a fuentes de alimentos que pretende también conservar la cultura de ellos
de forma sostenible y ecológica, pero que además estas mismas poblaciones o de comunidades rurales pues decidan su propio sistema alimentario, ¿no? Entonces es aquí en donde la producción de la pequeña escala va a impactar en uno de los objetivos más importantes de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como es la hambre cero, ¿no? Entonces, se han hecho diversos estudios, sobre todo estudios hacia un acceso suficiente de alimentos, o sea, qué tanto están produciendo estas comunidades, qué productos se están generando, pero realmente muy poco se ha determinado si estos alimentos cumplen como alimentos nutritivos, ¿no? O sea, sí hay, pero no sabemos qué tanto producen, ¿no? No es para poner un panorama muy rápido, el consumo per cápita de este tipo de productos que se producen en este tipo de sistema de producción, pues la carne de ave, más o menos entre 34.2 kilogramos, alrededor de 100 gramos diarios que consume una persona. En la carne de bovino 15.1 kilogramos, inferior a los 50 gramos diarios. De leche bovino 103 litros, más o menos por ahí de unos 200, 300 mililitros, que puede equivaler a un vaso de leche, ¿no? El huevo para plato, que ahorita por cierto está elevadísimo el precio, dado los insumos que se utilizan para las dietas y la dependencia de algunas enfermedades en países productores de huevo, pues también es caro, ¿no? Entonces este consumo per cápita ronda alrededor de los 23.6 kilogramos. Más o menos, si ponemos un promedio de 60 gramos un huevo, pues estamos aproximadamente entre 400 huevos al año, ¿no? Entonces, por arriba de un huevo diario consume una persona en México, ¿no? Estos datos son proporcionados por el CIAP. Y bueno, la importancia de estos productos, pues básicamente radica en el suministro de los pilares esenciales de la dieta, como son proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y lípidos, ¿no? Este último es el tema central de la plática, porque vamos a tratar de revisar los lípidos dentro de carne de guajolote, ¿no? ¿Por qué los lípidos? Pues bueno, esto está relacionado a enfermedades cardiovasculares y pues básicamente es la importancia de su evaluación en su consumo, ¿no? Aunque las tendencias de consumo varían de una región a otra debido pues a la capacidad adquisitiva, ¿no? Hay algunos lados en donde realmente esto no les interesa porque tienen acceso a otro tipo de alimentos que seguramente les proporcionan buenos nutrientes, ¿no? Pero en algunos casos sí son limitados, ¿no? Entonces, esto mismo pues genera una información que pueda generar conocimiento para interpretar las fuentes individuales de estos alimentos y su efecto que pudiera tener el consumo dentro de las comunidades rurales. Entonces, no quiere decir que todos los ácidos grasos sean malos, ¿no? Debe de haber un equilibrio entre ellos, ¿no? Entonces, por aquí les presento esta balanza en donde los ácidos grasos poliinsaturados pues van a disminuir los niveles de colesterol, que es algo preocupante, sobre todo en la población mexicana, mientras que los ácidos grasos saturados pues lo van a aumentar, ¿no? Entonces, por ello genera el interés por la composición de los ácidos grasos y sobre todo generar formas para desarrollar o producir de una manera más saludable, ¿no? Primero que ver qué estamos produciendo, cómo lo estamos produciendo. ¿Se puede modificar? ¿Se puede agregar? Entonces veamos primero qué es lo que hay, ¿no? Entonces, sí se puede, en algunos casos se puede, hay especies en donde se ha estado trabajando, en bovinos, se ha estado trabajando mucho con el CLA, pero realmente hay muy poca información acerca de eso, ¿no? Entonces,
Lo que se busca pues es el equilibrio, evidentemente un equilibrio mucho más favorable hacia algunos ácidos grasos esenciales como los omegas 3 y 6, ¿no? Entonces estas proporciones básicamente son utilizadas para juzgar el valor nutricional de los productos de origen animal y que además nos permita identificar algunos índices de salud de las grasas que consumen las comunidades rurales. Entonces, ¿cómo se puede determinar este perfil? Bueno, existe un aparato que se llama, una técnica que es la cromatografía de gases, que básicamente se muestra en este diagramita que está aquí. Funciona a través de un eluyente que genera altas temperaturas, bajas y altas temperaturas. Pasa por una columna, la muestra, evidentemente se inyecta la muestra, pasa por una columna en donde hay un tester, un estándar para perfil de ácidos grasos, y entonces conforme la muestra va recorriendo la columna, va mostrando una cantidad en relación, una cantidad cualitativa en relación al estándar que se agrega, ¿no? Entonces al final genera un cromatograma, que son picos estimados según el tiempo y el registro de retención de la muestra, ¿no? Entonces va a generar picos y en el pico es en donde probablemente tenemos la cantidad deseada de ácido graso, ¿no? Entonces, del panorama total que ya hemos platicado, esto es lo que les quería presentar. Realmente es una publicación reciente que hemos hecho en esta revista Foods de MDPI, que es el análisis del perfil de ácidos grasos y índices de lípidos en el guajolote mexicano, donde utilizamos además la caracterización en la carne de guajolote, pero además aplicamos tratamientos térmicos. ¿Por qué realmente hicimos esto? Bueno, debido a que existen pues en las comunidades rurales pues básicamente la gastronomía de estas comunidades permite que estos tratamientos de cocción sean los más utilizados para esta especie, ¿no? Que obviamente existen para muchas especies el mismo, pero en este caso tratamos de asimilar un mismo ambiente cuando ellos lo están cocinando, ¿no? Entonces por eso utilizamos dos tipos de tratamientos de cocción, que fue cocción y horneado, y además evaluamos el perfil de ácidos grasos en carne cruda para poder comparar entre unos y otros, ¿no? Entonces, pues estos ácidos grasos esta información nos va a servir para poder interpretar algunas cosas que estén sucediendo dentro de este perfil. Entonces, en términos generales, los ácidos grasos saturados, tanto en carne como en los tratamientos de cocción, se evaluaron en dos porciones principales, que es la pechuga y la pierna, ¿no? Estos tratamientos los vamos a considerar como tratamiento 1, 2, 3, 4 hasta 6, en donde estos dos son los tratamientos de pechuga y pierna, de carne cruda. Estos son de cocido, pechuga y pierna, y estos son horneados. Y así lo veremos en los cuadros subsiguientes. De estos, en este cuadro vemos el efecto y la significancia por cada uno de los efectos principales. Tenemos el efecto principal es si existía diferencias entre músculo, es decir, si tanto la pierna como la pechuga pudiera tener mayor cantidad, y el tratamiento de cocción como efecto principal y su interacción, ¿no? Entonces, ahí vemos la significancia. Entonces, podemos observar básicamente dentro de los saturados
en orden de importancia, tanto el C12, que es el ácido láurico, pues se incrementa alrededor de un 56% en relación a la carne cruda y un 44% en relación a la carne cocida, ¿no? El C16, que es el ácido palmítico, la pechuga horneada tiene una mayor cantidad de concentración de este ácido respecto a los otros dos tratamientos. De igual manera, el ácido esteárico, que es el C18, pues los tratamientos horneados, ambos, en ambas piezas, tienen una mayor concentración respecto a los otros dos tratamientos, ¿no? Entonces, en el caso de los saturados, los más importantes son el ácido mirístico, el ácido palmítico y el ácido esteárico, ¿no? Entonces, sin embargo, en el ácido mirístico, que han sido uno de los precursores como considerados hipercolesterémicos, pues no hubo diferencias, realmente los valores fueron similares en cualquiera de los tratamientos. Este es para los ácidos saturados. En relación a los monoinsaturados, pues encontramos que el ácido meristoleico, el cis-heptadecanoico, el oleico y el nervónico, efectos en los tratamientos, sobre todo significativos para los tratamientos de cocción, en donde normalmente se favorecían los tratamientos de horneado, ¿no? Es decir, aumento de calor genera una mayor concentración tanto de ácidos grasos saturados como ácidos grasos monoinsaturados, ¿no? En este específicamente hay algunos considerados que lo vamos a ver en el gráfico de la sumatoria de los monoinsaturados, ¿no? Entonces, esta es prácticamente la parte general, ¿no? En el caso de los poliinsaturados, que estos son los que incluyen omegas 3 y 6, que son ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita para crecimiento de células o incluso el funcionamiento del cerebro, pues nuestros cuerpos no producen estos ácidos grasos, así que solo se pueden obtener de algunos tipos de alimentos. Entonces, el ácido linoleico se disminuyó al momento de aplicar un tratamiento de calor a la muestra, ¿no? En el caso de las muestras crudas, pues favorecieron y obtuvieron una mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados respecto a los demás. Entonces, de manera general. Ahora, si vemos en el caso de la sumatoria de todos los ácidos grasos saturados, podemos interpretar en este gráfico, a través de sus literales, que se presentan también en el cuadro, pues evidentemente es la sumatoria de todos estos ácidos grasos, y podemos observar si tomamos en cuenta lo que les había explicado del cuadro, tratamiento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estos corresponden a tratamientos de carne cruda, pechuga y pierna, tratamientos de cocción, pechuga y pierna, y tratamientos horneados, pechuga y pierna. Entonces, podemos encontrar que a través se observa una tendencia hacia que incrementar el calor, un incremento de estos ácidos grasos, por lo que seguramente en la gastronomía sabe un poco más rico, ¿no? Porque tiene mayor contenido de grasas, por eso es delicioso cuando es horneado, ¿no? Entonces, a diferencia del cocido, y bueno, en la carne cruda pues no es tan común. Entonces, en el caso de los monoinsaturados, se observa una mayor variabilidad, no existe, sí existen efectos principales, sin embargo, debido a que algunos ácidos grasos se disminuían, otros aumentaban, entonces al momento de realizar la sumatoria se observa una discrepancia en ellos, pero se puede observar básicamente en este gráfico que los tratamientos de pierna
tenían una mayor concentración de ácidos grasos monoinsaturados contra los piezas de pechuga, ¿no? Entonces, por ahí puede haber alguna situación respecto al movimiento de la especie en su sistema de producción, ¿no? Entonces, el caso de los poliinsaturados, que son los ácidos grasos de mayor importancia, en los que nos van a servir para hacer el equilibrio entre los ácidos grasos insaturados, pues observamos caso contrario, obviamente, ¿no? Entonces, al momento de aplicar el calor, observamos un decremento de la sumatoria de los ácidos grasos poliinsaturados, siendo mayor en las muestras de carne, y a medida que incrementamos calor, vamos a obtener una menor concentración de ácidos poliinsaturados. Entonces, los poliinsaturados N6, considerados N6, tienen el mismo comportamiento, evidentemente porque estos van sumados aquí, sin embargo fueron separados con fines descriptivos únicamente, pero obtenemos la misma interpretación de los ácidos grasos. Entonces, uno de los datos más importantes cuando se habla de la evaluación de los índices de lípidos en muestras, sobre todo de carne, pues siempre se trata de buscar la relación entre los ácidos grasos poliinsaturados y los ácidos grasos saturados. Entonces, se recomienda una relación alrededor del 0.45, sobre todo para la dieta humana, y esto realmente funciona para poder prevenir el desarrollo de algunas enfermedades cardiovasculares y algunas otras enfermedades, incluso se ha contemplado hasta el cáncer, ¿no? Entonces, los alimentos con relaciones de PUFA y SFA o poliinsaturados con saturados por debajo del 45, de 0.45 o 45%, pues realmente son considerados indeseables para la dieta humana, ¿no? Esto pues debido a su potencial para inducir un aumento en el colesterol en sangre, ¿no? Entonces la relación encontrada en este estudio pues fue superior a la recomendada, ¿no? Aquí se puede observar en este gráfico como aún cuando aplicamos un tratamiento de cocción superan los indicadores recomendados para la dieta humana, ¿no? Que se considera que las relaciones de la cantidad de ácidos grasos saturados dentro de la carne o guajolote favorece el equilibrio de la relación de poliinsaturados y saturados en esta especie, ¿no? Entonces, eso es un dato bastante interesante, hay que trabajar mucho sobre ello, definitivamente es el principio de hacer muchas cosas en esta especie, pero también es importante identificar si realmente es nutritivo, ¿no? Chen en el 2016 realizó este indicador, este índice, que es básicamente la sumatoria del ácido esteárico con el ácido palmitoleico, dos considerados ácidos grasos saturados divididos entre el palmitoleico, que es básicamente esta fórmula que nos va a dar un indicador de nutritivo, ¿no? Entonces, los valores no sé, desafortunadamente son inferiores a los recomendados, pero también puede verse a las altas porciones de ácidos que componen este índice, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con la alimentación que reciben los animales, definitivamente es importante esa información. En el caso de los índices heterogénicos, estos básicamente hacen referencia a un conjunto tanto de indicadores bioquímicos o los considerados generados a partir de este índice, ¿no? Que es la relación entre el colesterol total, las lipoproteínas de baja densidad o de alta densidad
y también los triglicéridos, ¿no? Estos básicamente nos van a ayudar a identificar el riesgo de desarrollar algunas enfermedades y la capacidad de las grasas que pueden producir agresiones al, al humano, ¿no? Al ser humano, ¿no? Entonces, esto pues está determinado por la sumatoria del ácido láurico, milístico, palmítico, que es el C12, C14, C16, y entre los ácidos monoinsaturados. Entonces, se observó en este estudio pues una mayor concentración del índice heterogénico en los músculos que recibieron tratamiento térmico horneado con respecto a los tratamientos térmicos de exposición y seguido de los tratamientos crudos. Se observa un aumento del índice heterogénico a medida que aumentamos el calor en las muestras. El índice trombogénico, que también es otro de los indicadores de salud importantes, que va a determinar el contenido equilibrado de los ácidos grasos y va a medir la capacidad con la que pueda desarrollarse una trombosis, ¿no? Entonces, este índice pues, es construido por tanto ácidos grasos monoinsaturados como la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Por eso es importante el equilibrio entre ambos tipos de ácidos grasos, ¿no? Entonces, en este estudio, el índice trombogénico pues, mantuvo una concentración significativa en ambos tratamientos de cocción respecto a los músculos crudos. Fueron similares en ellos y diferentes a los tratamientos de cocción. Entonces, para terminar, pues esta información seguramente va a contribuir a los sistemas alimentarios para desempeñar funciones básicamente esenciales, ¿no? Pero habría que realizar una investigación mucho más exhaustiva en este sentido. Entonces, de esta manera podemos ir incorporando esta especie como recurso genético que nos pueda servir para la alimentación de las comunidades rurales que seguramente lo necesitan, ¿no? Entonces, como comentarios finales, el contenido de los ácidos grasos monoinsaturados en pechuga o ajolote presenta mayor proporción de ácidos grasos en pierna, ¿no? Los tratamientos térmicos aplicados a la pechuga o a la pierna aumentan el contenido de saturados y monoinsaturados en la carne cruda. La cocción es menos favorable para ambos tipos de músculo. Hervir y hornear la pechuga o pierna o ajolote nativa deteriora los poliinsaturados, pero aumenta ciertos índices que son de importancia. Bueno, esta es la literatura consultada. De todos modos pueden revisar el artículo que se encuentra en el perfil de ORCID o en la búsqueda es muy sencilla para poder llegar a eso. Bueno, por mi parte es todo. Espero haberles proporcionado una información y explicado un poquito acerca de lo que estamos trabajando en el guajolote autóctono mexicano. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco. Empezamos con la sección de preguntas. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar al doctor Francisco? Una pregunta sobre el guajolote. Todo quedó muy clarísimo. Creo que les quedó muy claro. O no se entendió nada. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Adelante, hay una pregunta. La doctora Mónica. Buenas tardes, muchas gracias, muy interesante su presentación. Si vemos que al cocinar la carne se aumentan estos compuestos que son desfavorables para la nutrición, entonces sería más recomendable comer pechuga de pavo en jamón, así de esa que venden en la tienda, o cómo sería la cuestión, porque ¿qué debemos de hacer? ¿Qué nos recomienda así como algo para nosotros cuando preparamos nuestra comida?
Sí, bueno, como comentaba hace un momento, esta información fue tomada de animales que realmente andan en un sistema de producción que comen muchas cosas, ¿no? Que realmente la alimentación no está controlada, no se encuentra controlada. Pero aún así los datos no son tan descabellados, están dentro de algunos rangos. Lo único que sí es que este tipo de tratamientos de cocción, pues obviamente van a elevar eh, eh, los ácidos grasos no deseables y disminuir los ácidos grasos indeseables. Sin embargo, lo importante de esto es que aún aplicando este tratamiento de cocción podemos mantener la relación de ácidos grasos saturados con ácidos grasos poliinsaturados. Respecto a lo que me comenta usted de sustituir por algunos embutidos, pues para poder realizar este tipo de embutidos también hay que realizar algunos procesos tecnológicos para el tratamiento de la carne poder llegar a un embutido, ¿no? Aún no se tiene información, vaya que es una pregunta muy buena porque podría darse la situación de poder revisar si el jamón proveniente de guajolote gallo pavo pueda proporcionar una mejor cantidad o equilibrar mejor esta relación, ¿no? De hecho, los comentarios de este artículo precisamente comentan que el pavo como tal, lo que se vende en los supermercados, incluso mencionan que traen algunos ácidos grasos mucho más interesantes que solo se mantienen en algunas especies marinas, ¿no? Como es el DHA y el EPA. Pero el guajolote no tiene este ácido graso, lo tiene que consumir para poderlo sintetizar. Entonces, aquí llegamos a la conclusión que el factor genético es importante, pero que además modificar la alimentación también es importante para poder producir alimentos inocuos y de buena calidad que puedan ser benéficos para la salud. Entonces, mi recomendación es seguir comiendo guajolote horneado, pero tratar de evitar la cantidad o la frecuencia con la que se consume, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Qué tal, doctor? Yo nada más quisiera consultarle con respecto. Aquí en la península es conocida como Meleagris gallo ocelata, que es le llaman el pavo de monte, ¿no? Y que si en algún momento también se consumo de carne. Preferentemente, pues aquí en la península se habla sobre las unidades de manejo ambiental para el aprovechamiento de estos organismos, pero ya un poco más relacionado con ranchos cinegéticos o caza deportiva. Pero asimismo también pues el aprovechamiento para el consumo de carne, que de hecho en lo que denominan caza de autoconsumo aquí, todavía es como permitido, ¿no? En ciertas zonas. Entonces la pregunta sería como si también esto pudiera proyectarse al aprovechamiento de esa especie, ¿no? Claro, yo creo que, fíjate que la característica del guajolote es que es consumido, dado su manera de reproductiva, pues es prácticamente preparado para fiestas especiales. Por ejemplo, las clausuras, por ejemplo, en las comunidades rurales, en vez de comer pavo, comen guajolotes, es un banquete para ellos, ¿no? Entonces es utilizado para ese tipo de festividades que forman parte de su cultura de este tipo de comunidades. No se ha tenido registro acerca de esta especie porque esta especie es mucho más doméstica que el ocelata, ¿no? El ocelata sí es prácticamente de monte, entonces para caza funciona muy bien debido a su escape
Sin embargo, el guajolote no. El guajolote es mucho más doméstico, es conservado en las comunidades rurales como parte de aves de corral, por lo que yo creo que considerarlo específicamente para caza, tal vez no, pero sí, tal vez para considerarlo, utilizarlo en algún rancho cinegético con otra finalidad, seguramente tenga posibilidades, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, Ángel. Podemos observar que levantaron la mano por el auditorio que está conectado, pero no alcancé a ver. El doctor Said. Adelante, doctor Jaime. Adelante, doctor Said Cadena. Igual se le fue la manita por ahí. Doctor Said, adelante. Creo que no tiene ninguna pregunta. ¿Alguien más aquí quiere realizar una pregunta? Adelante. Una pregunta más, doctor. Sí. Muy buenas tardes, doctor. Muy bonita presentación. En una de sus láminas usted ponía las enfermedades. Bueno, considero que es muy importante el manejo de los animales en cuestiones de enfermedades. Y en esta parte de la península tenemos problemas con la viruela, ¿no? En su investigación que han realizado durante todo ese tiempo, ¿qué se ha hecho para el control de las enfermedades en las comunidades? Sí, fíjate que nosotros hemos padecido un poco, incluso hasta el propio acceso a las poblaciones de guajolotes, sobre todo aquí en Chiapas, en la zona norte, donde hay comunidades indígenas que conservan esta especie. Ellos son muy celosos a sus animales. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo estudios relacionados a la diversidad genética, donde teníamos que extraer un vial de sangre para poder extraer DNA, pues era complicado poder llegar a ellos. Entonces, ideamos una estrategia y esta estrategia consistió en vacunarlos, en regalarles la vacuna a los animales y a cambio nos pudieran proporcionar extraer sangre, ¿no? Entonces, sin embargo, nos dimos cuenta que estas poblaciones de animales no tienen ningún control sanitario, es decir, no les aplican absolutamente nada y recurren normalmente a incluso algunas terapias naturales para algunos tratamientos. En el caso de la viruela, que es común, sobre todo en las primeras semanas de vida en los pavipollos, pues es casi una probabilidad, una alta probabilidad de que exista mortalidad en las parvadas. Por eso las comunidades rurales normalmente puedan nacer parvadas de 8, 10 pavipollos, pero realmente llegan a una edad adulta de esos, pues en un 40-50% debido a este tipo de enfermedades. Desgraciadamente no existe un control sanitario de vacunación previa al crecimiento de los animales. Es una buena área de oportunidad de verificar qué se puede hacer, cómo podemos ayudarlo, precisamente para poder aumentar las poblaciones de estos animales, ¿no? Pero sí, evidentemente hay mucho trabajo por hacer todavía, maestro. Claro, porque
luego se pretende, pues el pago es para consumo, ¿no? Entonces, del animal, pues es importante para llegar al comercio, para que nosotros lo podamos consumir. Y es un problema que yo he visto en muchas comunidades de la viruela. En los traspatios vemos muchos pavos, pavitos con viruela y la gente lo que hace es que les da algunos medicamentos que son para consumo humano. Entonces, no he visto un buen manejo en esa parte. Mi parte sería todo. Gracias, doctor. Sí, sí. Sí, no, evidentemente ahí yo creo que lo que les funcionaría mejor es la prevención, ¿no? Para no llegar a ese punto. Un programa de vacunación es importante. Una pregunta más. Bueno, yo un comentario. Yo he observado que normalmente en comunidades rurales se usa más que vacunas, remedios tradicionales para mitigar lo que es la viruela, ¿no? Esto que en algunas comunidades le dan la leucaena, leucocefala conocida como Bashir, tiene otro nombre más para allá, para el norte, no recuerdo el nombre que tienen por El allá, wash. ¿no? Se les da ese como para mitigar la viruela. Igual he visto que se les da la pimienta en grano. Igual dicen que es muy bueno, bueno, lo que comentan las personas, ¿no? Entonces no sé si han hecho algún estudio sobre los remedios o sobre algunos tratamientos tradicionales para el control de la viruela en zonas. No, lamentablemente no. La verdad es que tocas un muy buen punto, sobre todo precisamente para evitar la alta mortalidad que existe en los guaypollos en las parvadas y ojalá por ahí tengo un colega que trabaja guajolote que ahí está con ustedes que seguramente debe estar parando oídos para ver pues este tipo de tratamientos, en qué consisten, cómo se aplican. Yo creo que la leucaena, pues ahí tiene taninos, algunas cosas de esas que pudiera estar funcionando, pero realmente el mejor tratamiento para evitar la viruela es la prevención. Hacer un programa de vacunación previo nos ayudaría mucho. Lamentablemente las comunidades rurales son bastante celosos, sobre todo las comunidades indígenas, para poder establecer un programa de vacunación previo. No, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Creo que haremos entrega de constancia, Gracias. por lo que el Colegio de Postgraduados Campus Campeche otorga la presente constancia al doctor Francisco Garroa Vázquez por haber presentado el seminario La conservación de los recursos genéticos para la alimentación, fin de ácidos grasos en el guajolote, gallopavo, llevado a cabo el 14 de julio del 2022 a través de la plataforma Blue Chips de Postgraduado, por lo que firma el doctor Jesús Arreola Enríquez, juzgado de los asuntos de la subdirección. Gracias, doctor, por su presentación. No, gracias a ustedes por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Continuamos un día más de seminarios y con la noticia para el próximo jueves presenta el doctor Froilán Rosales Martínez de la Facultad de la Universidad Autónoma de Chiapas. Aquí les esperamos el próximo jueves, se les exhorta a puntualidad y se les pide de favor a los profesores que no organicen salidas a los alumnos los días jueves. Por favor, que estén respetando los días de seminarios. Sería todo y muchas gracias.